¿Quién eres cuando nadie está mirando? Es una pregunta que muchos repiten, pero que pocos logran comprender en profundidad. Desde jóvenes, escuchamos que debemos ser íntegros, que necesitamos ser hombres o mujeres de palabra, que nuestras acciones deben reflejar nuestros valores y principios. Se nos dice que la integridad es una virtud fundamental, un eje sobre el cual se sostiene la confianza y el respeto. Pero, ¿qué significa realmente ser íntegro? ¿Cómo se manifiesta esta virtud cuando no hay ojos que nos observen, cuando no hay jueces, aplausos ni críticas que midan nuestras acciones? La verdadera integridad se prueba en la ausencia de espectadores, en la intimidad de la soledad, donde nadie puede admirar ni cuestionar lo que hacemos. Cuando estamos solos en nuestra habitación, cuando nadie observa mientras cumplimos con nuestras tareas, responsabilidades o compromisos, es allí donde se revela quiénes somos. Es en esos momentos, aparentemente insignificantes, donde se mide la autenticidad de nuestro carácter. Hablar y prometer son gestos sencillos. Cumplir con lo que decimos, especialmente cuando nadie nos observa, requiere disciplina, valentía y honestidad con nosotros mismos. Incluso quienes se consideran conscientes y reflexivos pueden fallar, dicen palabras sin considerar las acciones que deberían acompañarlas, y pierden la oportunidad de demostrar integridad en lo cotidiano. Sócrates, uno de los pensadores más profundos sobre la ética y la virtud, insistía en que la moral no puede separarse de la conducta. No basta con proclamar que vivimos según ciertos principios, sino que debemos encarnarlos constantemente, incluso cuando nadie está presente para verificarlo. La integridad se manifiesta en los pequeños actos que a primera vista pueden parecer triviales, casi invisibles: limpiar después de comer, cumplir con tareas pendientes sin que nadie nos supervise, mantener la calma y la cortesía cuando nadie nos observa. Son gestos simples, pero construyen nuestro carácter. Aristóteles enseñaba que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Cada decisión, cada acción repetida y cada detalle cotidiano contribuyen a la formación de la persona que somos. No son los grandes gestos, ni los actos heroicos, ni las demostraciones públicas de virtud los que nos definen. Es la coherencia silenciosa de lo que hacemos en la intimidad lo que revela nuestra verdadera naturaleza. La mayoría del tiempo, la gente no nos está observando. Solo una pequeña fracción de nuestras acciones ocurre bajo la mirada directa de otros. Incluso cuando creemos estar solos, siempre existe la posibilidad de ser percibidos de manera indirecta, pero la esencia de nuestra vida ocurre en la soledad, en esos momentos en los que no hay espectadores que aplaudan o critiquen. Por eso, la pregunta, ¿quién eres cuando nadie está mirando?, es más importante que cualquier elogio o reproche externo. Kierkegaard afirmaba que la verdadera individualidad requiere enfrentarse al propio yo, sin distracciones externas ni mediaciones sociales. Conocerse a sí mismo, confrontar nuestras debilidades, nuestras dudas y nuestras motivaciones más íntimas es una tarea que solo puede realizarse en soledad. La integridad no se demuestra únicamente en el mundo real, ni se prueba solo en las redes sociales. En ambos contextos, se revela en la consistencia de nuestras acciones y en la fidelidad a nuestros principios, independientemente de la atención o el reconocimiento que recibamos. Sin embargo, la sociedad moderna premia a quienes ocultan sus debilidades y muestran un rostro cuidadosamente pulido, creando la ilusión de perfección. En el contexto digital, esto se vuelve aún más evidente. La fantasía creada en redes sociales se convierte en una máscara que puede confundirse con la realidad, y el estilo de vida que proyectamos a los demás puede transformarse en una carga. Aquellos que buscan proyectar perfección constante terminan atrapados en su propia construcción, esclavos de la imagen que desean mostrar y no de la persona que realmente son. La verdad es que, en la mayoría de los casos, no se practica lo que se predica. Los momentos destacados que se muestran en redes sociales rara vez reflejan la vida real, son fragmentos cuidadosamente seleccionados de lo que queremos que otros vean. Para muchos, la respuesta a la pregunta de quiénes son cuando nadie está mirando, es evasiva o incluso inexistente. Las distracciones, el ruido constante de la vida moderna y la necesidad de aprobación externa nos alejan de nuestro yo. Incluso cuando nadie nos observa, a menudo no vivimos la vida que realmente deseamos, sino la que sentimos que debemos mostrar. Gran parte de esta representación falsa surge del deseo de proyectar perfección y ocultar vulnerabilidades. El yo virtual se convierte en un escaparate de aspiraciones y no en un reflejo genuino de nuestra realidad.
Podemos predicar paz, amor y positividad en una foto, mientras que en la intimidad actuamos de manera contraria sin que nadie lo sepa. Schopenhauer señalaba que el hombre rara vez es sincero consigo mismo, y buena parte de nuestra vida consiste en encubrir nuestras carencias bajo capas de ilusión y vanidad. Observar la vida de otros en redes sociales puede dar la sensación de realidad genuina. Se muestran altibajos, imperfecciones y fracasos, pero nunca la profundidad real de su existencia. Nos dejamos seducir por esta ilusión porque anhelamos ser queridos, aceptados y reconocidos, buscamos amor, validación y conexión, y las redes nos ofrecen una versión perfecta y controlada de estas necesidades. Pero la auténtica dificultad radica en interactuar de manera verdadera, sostener una conversación sincera, ofrecer un cumplido genuino, estar presente sin depender de la gratificación inmediata que brindan los likes o los comentarios. Antes, el afecto se experimentaba en presencia física, pero actualmente, el amor que sentimos en redes es un vacío que sustituye lo que no tenemos en la vida real. La satisfacción digital nunca reemplaza la interacción humana verdadera, es efímera y pasajera, y nos deja enfrentando nuestra soledad y nuestra realidad cada vez que desaparece. Cuando nadie está mirando, nos enfrentamos a nuestra verdadera naturaleza. Adoptamos personalidades falsas, de fuerza, de amor, de éxito, todas máscaras que no nos representan. La aspiración de vivir una vida digna de ser retratada en una película es natural, pero incluso los personajes de cine muestran únicamente sus mejores momentos. Nunca vemos a esos personajes simplemente durmiendo, paseando sin incidentes o haciendo tareas cotidianas. De manera parecida, en redes sociales compartimos solo los fragmentos interesantes de nuestra vida, intentando replicar un modelo que nunca es completo. Creemos que los tiempos muertos hacen nuestra vida irrelevante, pero la verdad es que no es posible admirar constantemente los momentos perfectos de otra persona, porque son excepcionales y no representan la totalidad de la existencia. No queremos que nadie vea nuestro lado ordinario porque en la soledad nos sentimos vulnerables, y lo estamos. Bajamos la guardia, dejamos de actuar como alguien que no somos y nos enfrentamos a la cruda realidad de nuestra identidad. El individuo que observa a quien proyecta una vida perfecta se mide contra esa ilusión, y compararse con una perfección inalcanzable genera agotamiento mental constante. Quien perpetúa esa imagen también obtiene un beneficio, generando un ciclo de autoengaño compartido que atrapa tanto al que muestra como al que observa. Dostoyevsky advertía que engañarse a uno mismo es la forma más peligrosa de mentira, porque destruye la integridad. De hecho, escribió sobre esto lo siguiente: el hombre que se miente a sí mismo y escucha sus propias mentiras llega a un punto en que no puede distinguir la verdad dentro de él o a su alrededor, y así pierde todo respeto por sí mismo y por los demás. Entonces, la pregunta central persiste: ¿quién eres cuando estás solo? ¿Qué haces cuando nadie te observa? ¿Cómo actúas cuando no hay quien te juzgue? La respuesta determina la coherencia de nuestra vida, la fidelidad a nosotros mismos y la consistencia entre lo que mostramos al mundo y lo que somos en realidad. Cuando estamos rodeados de otras personas, nuestra conducta se ve moldeada por la necesidad de adaptarnos y mantener una apariencia aceptable. Este proceso, a menudo inconsciente, nos lleva a modular gestos, palabras y actitudes para evitar conflictos, rechazo y desaprobación. La socialización humana, según Aristóteles, nos define como animales políticos. Somos esencialmente seres que buscan coexistir en comunidad, y nuestra supervivencia emocional depende de nuestra capacidad de encajar y colaborar. Cada sonrisa, cada palabra medida, cada gesto controlado, es un pequeño acto de negociación con la percepción de los demás. Incluso cuando nos creemos auténticos, la interacción social tiende a imponer una presión invisible que nos obliga a mostrar solo ciertas facetas de nosotros mismos. Schopenhauer reflexionaba sobre esta tensión entre el yo interior y la máscara social, señalando que la vida pública a menudo nos aleja de la verdadera naturaleza de nuestra voluntad. La exposición constante a la mirada ajena nos hace dependientes del juicio de los otros, y este fenómeno no solo moldea nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos y sentimientos. Nos aprendemos a censurar antes de hablar, a medir la fuerza de nuestras opiniones y a mantener en secreto los aspectos más contradictorios de nuestra personalidad. Con el tiempo, este hábito puede solidificarse hasta que el individuo empieza a confundir la identidad que proyecta con la identidad real,
cayendo en una ilusión, silenciosa pero persistente. La soledad, en cambio, ofrece un terreno distinto, un espacio donde no existen expectativas externas, donde la única autoridad que rige nuestras acciones es nuestra propia conciencia. Aquí desaparecen las máscaras y los roles sociales, nuestra conducta se torna un reflejo directo de nuestros valores, deseos y temores más profundos. La integridad en estos momentos de aislamiento determina la calidad de vida que llevamos. Ser fiel a nuestros principios y actuar conforme a nuestra conciencia nos permite mantener coherencia entre la persona que mostramos al mundo y la que somos en nuestro interior. Por el contrario, carecer de respeto propio y depender de la validación externa conduce a una profunda insatisfacción. El comportamiento humano, cuando se libera del escrutinio social, revela la verdadera magnitud de nuestra libertad. Sin testigos que nos juzguen, no existe obligación de sostener la narrativa que hemos construido sobre nosotros mismos. Nuestras acciones dejan de ser performativas y se convierten en expresiones genuinas de la moralidad personal. Kant insistía en que la verdadera moralidad no depende de la observación externa, sino del deber que sentimos hacia nosotros mismos, guiados por la razón práctica. La incongruencia entre la imagen que proyectamos y nuestra realidad interna genera conflictos emocionales que pueden tornarse destructivos. Presentarnos como personas íntegras mientras ignoramos nuestros impulsos, debilidades o adicciones provoca un desgaste interno que no puede ser mitigado por la aprobación externa. Schopenhauer argumentaba que la lucha contra la ilusión social es un desafío central de la existencia humana, pues la evasión de la verdad interior conduce inevitablemente a la frustración y a la pérdida de sentido. La necesidad de validación se manifiesta desde los primeros años de vida. Desde la infancia, buscamos la aprobación de quienes nos rodean, principalmente de nuestros padres, cuidadores o figuras de referencia. El tipo de apego que desarrollamos con ellos determina cómo percibimos nuestra propia valía y cómo nos relacionamos con los demás. Un apego seguro permite experimentar aceptación sin depender completamente de la aprobación externa. En cambio, un apego inseguro genera una necesidad constante de validación y reconocimiento para sentirnos dignos de amor y pertenencia. Este patrón de búsqueda de reconocimiento forma parte de nuestra estructura social y emocional. Como seres que dependen de la interacción para sobrevivir, es natural que aprendamos a calibrar nuestro comportamiento según las reacciones del entorno. No obstante, la dificultad aparece cuando la identidad de una persona queda completamente supeditada a la necesidad de aprobación. Cuando nuestras creencias, gustos, expectativas, valores y perspectivas dependen exclusivamente de la validación externa, la identidad se vuelve líquida y maleable, vulnerable a las tendencias del momento. Un ejemplo claro lo encontramos en los jóvenes que moldean su personalidad según lo que dictan las modas, las redes sociales o las figuras de influencia. En casos extremos, las figuras populares centran su existencia en la reacción de la audiencia, y la presión por mantener su atención puede llevarlos a sacrificar sus principios. Sin embargo, no toda interacción social basada en la aceptación externa es perjudicial. Un individuo funcional comprende que ciertos grados de validación son naturales y necesarios para la vida en comunidad. Por ejemplo, un esposo se conduce no solo por interés propio, sino buscando el bienestar de su familia. Sus decisiones se ajustan, en parte, a las necesidades y reacciones de quienes ama. De igual manera, un padre ejerce su responsabilidad atendiendo la retroalimentación de sus hijos y de su pareja. La clave reside en mantener un equilibrio. La capacidad de evaluar y aprobar nuestras propias acciones, más allá de lo que los demás puedan pensar, es fundamental para la madurez emocional. Cuando este equilibrio se rompe, la soledad deja de ser un espacio de introspección y se convierte en un espejo doloroso, donde nos enfrentamos a nuestra realidad sin distracciones ni excusas. Si no hemos desarrollado un respeto y amor propios, la soledad revela nuestras carencias, inseguridades y contradicciones internas. Al faltar validación externa, muchas personas buscan refugio en gratificaciones inmediatas, videojuegos, entretenimiento digital, redes sociales o incluso sustancias que alteran la conciencia. Este comportamiento puede describirse como un intento de llenar un vacío interior mediante estímulos externos, cuando la verdadera fuente de satisfacción debería provenir del autoconocimiento y la coherencia entre nuestras acciones y valores. Arthur Schopenhauer, al analizar la condición humana,
señalaba que la ilusión y la evasión son tentaciones naturales, pero que la verdadera fortaleza surge de la confrontación consciente con nuestra propia voluntad y deseos. Además, la incapacidad de validar nuestro propio actuar tiene implicaciones profundas en la formación de la personalidad y en la toma de decisiones a largo plazo. La dependencia de la opinión ajena condiciona nuestra libertad. Cuando actuamos únicamente para complacer, nuestras elecciones dejan de reflejar nuestra verdadera intención y se convierten en una serie de concesiones que desvirtúan nuestra vida. La libertad, entendida como la capacidad de actuar de acuerdo con la propia razón y valores, se encuentra estrechamente ligada al respeto propio. Kant lo sostenía de manera clara: la autonomía moral no depende de la aprobación social, sino de la obediencia a los principios que la razón reconoce como válidos. La coherencia entre nuestras acciones en público y en privado constituye uno de los pilares fundamentales para la salud emocional y el desarrollo integral de la persona. Cuando existe disonancia entre lo que mostramos y lo que somos en esencia, se genera un conflicto interno que erosiona nuestra estabilidad emocional y socava la autoestima. Aristóteles, en su Ética a Nicómaco, decía que la virtud no se limita a la apariencia externa, es la manifestación de hábitos consistentes que reflejan la racionalidad y la excelencia moral en todos los ámbitos de la vida. La verdadera integridad no puede reducirse a gestos superficiales destinados a impresionar, sino que se evidencia en la alineación entre nuestras decisiones privadas y nuestras actuaciones públicas. No es sostenible, ni saludable, construir una narrativa atractiva para los demás mientras nuestra vida interior carece de coherencia. La vanidad o la pretensión pueden ofrecer gratificación momentánea, pero a largo plazo generan un vacío que ninguna admiración externa puede satisfacer. Según Schopenhauer, la mayoría de las personas viven atrapadas en ilusiones, alimentando deseos que no provienen de su verdadera naturaleza, sino de la presión social y la comparación constante con los demás. La falta de coherencia entre vida pública y privada conduce a un estado de alienación interna, donde la persona se convierte en un actor perpetuo de su propio teatro. Por eso, la evaluación de lo que hacemos en soledad es de vital importancia. En momentos de aislamiento, la ausencia de observadores externos nos obliga a confrontarnos con nuestro verdadero ser individual. Esta coherencia no se limita a la esfera moral, abarca también el crecimiento intelectual, físico y espiritual. Cada acción tomada en la intimidad debería estar orientada al fortalecimiento de nuestras capacidades y al cultivo de nuestra mente y cuerpo, y no a satisfacer expectativas externas o a demostrar competencia superficial. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que nos apetece, sino en actuar conforme a lo que debemos hacer. Hacer lo que queremos, cediendo ante impulsos o deseos momentáneos, no es libertad, es esclavitud de nuestros instintos. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad consiste en someter los deseos a la razón y actuar conforme a la virtud, sin depender de circunstancias externas. En la vida cotidiana, esto se refleja en acciones sencillas pero significativas: levantarse con disciplina, estudiar con atención, ejercitar el cuerpo o evaluar conscientemente nuestras decisiones. Estos actos demuestran una voluntad entrenada y la capacidad de mantener principios frente a la tentación de la gratificación instantánea o la complacencia. El hábito constante de la introspección y la autoobservación en soledad fortalece nuestra capacidad de autocontrol y dominio de los impulsos. Cuidar nuestra mente y cuerpo, dedicar tiempo al estudio y a la evaluación de nuestros actos, puede no ofrecer recompensas externas inmediatas, sin embargo, establece los cimientos de la dignidad y el respeto propio, que son los verdaderos indicadores de libertad. Un ejemplo contemporáneo puede encontrarse en personas que desarrollan hábitos saludables. Por ejemplo, el escritor que dedica horas a perfeccionar su obra sin aplausos, el científico que persevera en investigaciones sin fama ni financiamiento inmediato, o el atleta que entrena disciplinadamente sin audiencia, todos personifican la aplicación práctica de esta coherencia. La consistencia entre sus actos privados y sus aspiraciones refleja un respeto por sí mismos que ningún elogio externo puede reemplazar. La diferencia entre estos individuos y quienes dependen de la validación externa radica en que los primeros operan desde la voluntad consciente, mientras los segundos lo hacen para impresionar, adaptando su comportamiento a la percepción de otros. Una vida donde lo que mostramos a los demás no coincide con nuestras acciones internas genera insatisfacción crónica, frustración y un sentimiento de futilidad.
La decepción más profunda no proviene de la incomprensión ajena, proviene de la conciencia de que nos hemos traicionado a nosotros mismos. Carl Jung, en su conferencia El significado de la psicología para el hombre moderno, reflexiona sobre cómo los grandes acontecimientos de la historia mundial son, en última instancia, menos relevantes que la vida del individuo. Según Jung, es en la subjetividad y en las experiencias personales donde se gestan las transformaciones profundas que realmente moldean el curso de la historia. Como él mismo expresó, los grandes acontecimientos de la historia mundial son, en el fondo, profundamente insignificantes. En el análisis final, lo esencial es la vida del individuo. Solo esto hace la historia, aquí, y solo aquí, tienen lugar las grandes transformaciones por primera vez, y todo el futuro, toda la historia del mundo, surge en última instancia como una gigantesca sumatoria de estas fuentes ocultas en los individuos. En nuestras vidas más privadas y subjetivas no solo somos testigos pasivos de nuestra época y sus sufrimientos, sino también sus creadores. Nosotros hacemos nuestra propia época,